¡Ja! Profesor, tiene que poner el micrófono. Ya. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están Bien, bien. agotados? ¿Cómo, cómo, Mm, está Entretenido. bien? Sí, ¿Entretenido? estamos Qué bien. bueno. buenísimo. Ya, Bien, vamos bien, profe. qué bien. Vamos bien. Oye, bueno. Y el otro contexto es que ustedes están en la Universidad Técnica Federico Santa María. Y particularmente en el departamento de informática. Las variables organizacionales, ¿cierto? Ahora, estas son muy locales respecto a las anteriores, pero también influyen. Y lo que quiero mostrar a través de esta lámina es que cuando ustedes van a una organización, ustedes tienen que tratar de entender esa organización. ¿Quién de ustedes, de los que está acá, por favor, levanten así como el voto, así para yo, ¿no? ¿Ah? ¿Quiénes acá, levanten su mano, estudiaron en la Universidad Técnica Federico Santa María? La mejor universidad de Chile. Ya, ya. ¿Quiénes? ¿Tres personas de los 10 integrantes que hay en este momento? ¿3 de 10? ¿Ah? ¿Estamos? ¿3 de 10? Ya. Ahora, oye, perdónenme ustedes, 3 de 10, que le voy a hablar de la Santa María, ¿ah? Entonces, pero lo que pasa es que es importante. Quiero esto ponerlo como caso ejemplo. ¿Ah? Entonces, uno llega, imagínense que usted le dice, oye, ¿sabe qué? Salió un proyecto con la minera Pelambre. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, bueno, voy a ir a la minera Pelambre, entonces entendamos de qué se trata la minera Pelambre, pero en particular la minera es una cosa muy grande. Nos va a tocar trabajar en el departamento tanto. Entonces uno lo que tiene que hacer es entender ese contexto. ¿Ah? Entonces por eso coloco esto como un ejemplo y además porque es importante, usted esperamos darle el diplomado de la Universidad Técnica Federico Santa María, que generalmente se hace en el mes de abril. Nosotros terminamos en enero, más o menos. O sea, el más o menos es lo que la universidad cita como una ceremonia virtual o presencial, de acuerdo a cómo esté definido. Entonces, primero, aquí ustedes van a estudiar, están estudiando en la Universidad Técnica Federico Santa María. Este señor que está ahí se llama don Federico Santa María. Don Federico Santa María es el fundador de la universidad, pero no como persona viva. Él fallece en 1925, de hecho se cumplen 100 años. El 20 de diciembre de 1925 fallece y a los 100 años después se crea la universidad. O sea, a los años después que se crea la universidad, y estamos cumpliendo 100 años del fallecimiento. El 20 de diciembre es una fecha bien importante para la universidad y es el momento en el cual se dan los títulos y grados. Entonces, este don Federico Santa María es una persona muy rica a nivel mundial, muy rica a nivel mundial, y él dona su fortuna a la Universidad Técnica Federico Santa María, con una misión, de acuerdo a su visión. Entonces, generalmente conviene entender a la organización a la cual uno va a ir a trabajar en un proyecto o en la cual uno trabaja, a partir de su fundador, en lo posible, no siempre. Pero cuando es posible, saber, mira, qué es lo que en qué consiste, etcétera. Para nosotros, por ejemplo, la Católica del Paraíso, también debe su razón de ser a una persona muy rica chilena de la provincia de Punta Arenas. Allá se desarrolla la riqueza, don Federico la desarrolla a nivel mundial, porque entre otras cosas es el hombre más importante en el azúcar del mundo durante la Primera Guerra Mundial. Y en la guerra, así como algunos pierden, otros ganan, y particularmente cuando tú estás a cargo del azúcar. El azúcar es la energía mínima que requieren los soldados, la mínima.
Entonces, don Federico es importante lo que logró, la fortuna que logró hacer con mucho tipo de negocio. Y él dona esta universidad a la ciudad del Paraíso, que era donde él lo vio crecer, y que era la ciudad líder en Chile, digamos, en ese momento. Hoy día Valparaíso no es el mismo de entonces, tenemos que reconocerlo, quienes vivimos acá, en la zona. Y él tiene una visión de ver que él necesita dejarle a Chile una muy buena universidad. Ojo, él muere en 1925 y deja escrito en el testimonio de que este concepto de universidad técnica viene de Alemania. El circunstancia que él no vivió en Alemania, pero viene desde allá este concepto. Entonces, los primeros profesores de la universidad tendrán que ser alemanes. Y todos los primeros profesores de esta universidad son alemanes. Entonces, fíjense que parte de la cultura que tiene la Santa María prácticamente 90 años después de haber sido creada, corresponden a los valores a valores alemanes. ¿Cómo esto está haciendo? Hoy día no hay profesores alemanes prácticamente. Murieron los viejos. Pero quedó una cierta cultura, la cultura del rigor, por ejemplo, una cultura alemana. Si ustedes ven el video que está acá abajo, no lo voy a ver acá porque la idea, acuérdense que el módulo tiene un SCT, lo cual implica 15 horas directas y 12 indirectas sugeridas. Entonces ustedes pueden ver a don Federico la creación de la universidad. Y ojo, él habla de que el mundo, la gran potencia del mundo va a ser Alemania, y Hitler ni siquiera dominaba Alemania en ese momento. Pero la visión de él era que la cosa iba a ser hacia allá. Y si Hitler no hubiera perdido la guerra, estaríamos todos hablando alemán y no inglés. Entonces, efectivamente, esa visión de él logra traspasar, es cierto, fue la potencia dominante, pero hoy día no lo es, por razones que ocurrieron en la historia mundial y de Europa en particular. Y allí ustedes van a ver a través de ese video, que es histórico. El video de la fundación de la universidad dura alrededor de 15 minutos. Es bien interesante porque van a ver cómo eran los discursos en los años 30 en Chile, que es cuando se crea la universidad después de la muerte. En el otro lado, usted, dentro de ese contexto general, ¿cierto? Tenemos que entender que uno va a una parte de esa organización, que en este caso es el Departamento de Informática. El Departamento de Informática en nuestra universidad no existen las facultades que generalmente existen en casi todas las resto de las universidades del mundo. Nosotros no tenemos facultades. No existe como en la Chile la facultad de medicina o en la católica la facultad X o la facultad de negocios. No. Nosotros tenemos departamentos, 30 departamentos, 30. Entonces la cultura es muy horizontal, porque no hay facultades, no hay agrupaciones mayores. Entonces está el departamento de informática. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, incluso detalles de su diploma, están acá en el sitio web que está ahí. No está el día de la clase, etcétera, pero ahí están los módulos, en qué consisten, etcétera. Y ustedes, si comparan nuestra información con la de otras universidades, te van a decir, oye, que dan harto detalle en la Santa María, porque en otras universidades lo que tú tienes que hacer es escribir un mail y ellos te mandan un PDF. Nosotros transparentemente estamos diciendo esto es lo que queremos lograr con ustedes. Y ustedes lo pueden ver en la web, que es abierta, no es una web, no es con password. Porque nuestro departamento se caracteriza por su transparencia. Entonces, un valor es la transparencia, y como un valor es la transparencia, todos ustedes pueden ver lo que nosotros queremos hacer con el diploma, con ustedes. Y tenemos un mérito, esta foto es de ayer, es fresquita, porque ayer la universidad, la agencia acreditadora CI del Colegio de Ingenieros, reconoció a la única carrera hasta el momento acreditada internacionalmente
de la Universidad Federico Santa María, son 17 a nivel del país de Chile en este momento, y nosotros somos una de ellas. Nuestra carrera tiene el máximo cantidad de años de certificación internacional. Esto implica que nuestros titulados de la carrera de Ingeniería Civil e Informática pueden ejercer en todos los países de habla inglesa y en los países asociados, donde no están los europeos, pues yo solo dije yo después, porque ahí hay dos grandes acuerdos, el acuerdo de Washington y el acuerdo de Bolonia. En el acuerdo de Bolonia nosotros estamos en general, pero ahí no hay reconocimiento de títulos. Sí, en el acuerdo de Washington, que parte por Estados Unidos y todos los países de habla inglesa, más Japón, China y Corea, entre otros. Yo pertenezco no a Acredita CI de Chile, sino que pertenezco a ICACID de Perú, porque Perú está más desarrollado que Chile en este contexto. Perú empezó hace varios años, Chile empezó el año pasado. Perú ya 5 años adelanto. Yo soy certificador internacional de ingeniería desde Perú. Entonces, bueno, ¿qué quiero decirles con esta lámina? Aparte de darles las bienvenidas a la Universidad Técnica Federico Santa María y en particular Ingeniería Informática. Que conozcan nuestros valores, que conozcan nuestra cultura. Porque cuando uno va a desarrollar un proyecto, eso es necesario. Es necesario. Bien, ahí están las direcciones. Ojalá que puedan ver el video de aquí al próximo jueves y lo conversemos, lo comentemos. Ahora, otro elemento que influye fuertemente en los proyectos es la estructura organizacional. La estructura organizacional de la empresa o institución. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar en proyectos, la estructura existe. Yo tengo que ser capaz de convivir, mi proyecto de convivir con la estructura que existe. Básicamente son dos y sus variantes. La tradicional histórica es la organización funcional. ¿Qué significa eso? Que la empresa se organiza por funciones. Y las funciones típicas de una empresa son operaciones o producción, marketing o comercialización y ventas, recursos humanos o personas y alguna área especial, la gerencia financiera, por ejemplo, de parte plata. Entonces, frecuentemente, y allí uno agrupa a toda la gente, ahí están todos los que tienen que ver con los grandes hitos funcionales. Por ejemplo, como esta es una empresa de ingeniería, de quien tomo la imagen, por eso que colocan ingeniería separada de producción. Pero si vamos, por ejemplo, a la TAM, la línea aérea, logística pasa a ser relevante. Entonces, lo que yo hago, separo por los canales donde se desarrolla la actividad propiamente tal de la empresa. Funcional. ¿Por qué se llama funcional? Porque responde a las funciones de la organización. Entonces, como les digo, tradicionales, siempre hay que encontrar la gerencia de finanzas, siempre hay que encontrar la gerencia de marketing y venta, producción, y ahí van sumando otras más. Si yo desarrollo un proyecto acá y el proyecto cruza la organización, yo tengo que tener claro que va a tener un problema, porque aquí, este señor, si este se llama gerente general, un nombre equivalente, puede ser el alcalde, por ejemplo, también. El alcalde de pongo gerente general, el nombre más correcto sería CEO, CEO, en español, que se pronuncia así o en inglés, que es el máximo jefe ejecutivo de la organización. Por eso se llama CEO en español, o CEO en inglés. Entonces, acá están lo que sea, digamos, gerentes o algunos se llaman directores generales, etc.
Entonces, si yo tengo que hacer un proyecto, lo tradicional es que el proyecto va a ser atravesar esta gerencia o como se llamen, las áreas. Eso me va a crear un problema. Y el problema es que voy a tener que golpear en la puerta al señor de ingeniería, al señor de marketing, al señor de producción. Voy a tener que hacerlo, porque si no lo hago, él no me va a dar la pasada. Esta forma de estructura premia la función. Por ejemplo, yo les dije que el departamento de informática tenía 30 de estos, 30 áreas. Y la gerencia general, en nuestro caso, sería la rectoría, con todo lo que significa, no solamente el rector, sino que la rectoría, todo lo que implica ese mando superior, y acá 30 funciones que son departamentales. Nosotros estamos muy orientados al nicho, muy orientados al nicho. Por ejemplo, la Universidad de Chile se llama Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde está ingenierías, las ingenierías se llama Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y así sucesivamente. Esto también es válido, puede ser en las municipalidades, o sea, en los hospitales, en todas partes. Está organizado por función. La otra alternativa, clásica, es la matricial. En la estructura matricial, la gracia de la estructura matricial es que este señor, por ejemplo, o la señorita María, que trabaja en un... Porque si ustedes se dan cuenta, esto es como, profe, pero esta cuestión también es como que funcional, porque usted lo único que hizo acá fue agregó, por ejemplo, una ingeniería, una gerencia de proyecto. Aquí agregué como una gerencia de proyecto. Y aquí puse un señor que hace como que coordina para el lado. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la señora María? El problema que tiene la señora María es que tiene dos jefes. Porque María trabaja bajo la gerencia de marketing y está metida en este proyecto. Entonces la pobre María es mayonesa al sándwich, porque la van a apretar de acá y la van a apretar por este lado. Ahora, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que ella va a entender la lógica del proyecto, o fue inscrita, fue sumada a este proyecto, porque conoce de ese negocio en particular. Pero la pobre señora María tiene dos jefes. No es sencillo. ¿Mm? Entonces, cada estructura tiene fortalezas y debilidades. Ahora, ¿cuál nos gustaría a nosotros, ya que estamos siguiendo el diplomado de proyecto? Oye, mira qué bonito esto, qué espectacular. Todos son directores de proyectos y todos trabajan para los proyectos. Este es el sueño prometido. Pero esto es casi una quimera, excepto en empresas que sean totalmente proyectos. Organizan proyecto A, proyecto B, proyecto C, pero esto, claro, esto es como el sueño del pibe, diría el argentino. Esto en la práctica es muy difícil. ¿Por qué? Porque significa tener casi una empresa orientada a proyectos. Y los proyectos son caros. Son caros y ¿por qué? Porque la gerencia, por ejemplo, de producción, de operaciones, tú dices, bueno, ¿ustedes cuántos objetos producen por mes? Tanto. Es fácil el control. Pero nosotros dependemos, oye, ¿y cuál es la diferencia? No, que sabe que en verano vendemos un poco más y en invierno un poco menos. Pero tiene un margen. En cambio, un proyecto tiene su razón de ser en un instante de tiempo. Y después deja de ser un proyecto y vas a hacer una realidad. Entonces, ¿qué hago con la gente una vez que el proyecto terminó? ¿Los despido? Cuando además gente que adquirió tiene valor agregado porque sabe del proyecto propiamente tal. Entonces, el problema de esto es que no cumple con el estándar natural que es que los proyectos, porque las estructuras pesan.
pesan. O sea, hay que tener una cierta orgánica. Entonces, esto es un sueño. Así que lo vamos a dejar un poquito de lado. Ahora, hay una serie de estructuras combinadas, ¿ah? Porque, como les digo, todas tienen fortaleza y debilidades. Ninguna es perfecta. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros vamos acá, miren, lo que está ahí en línea punteada son proyectos. ¿Ah? Aquí en la línea punteada estamos haciendo un proyecto. Y como sabemos, en general los proyectos no son para una gerencia, sino que atraviesan varias gerencias. No es una, sino que varias. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí arriba, en el fondo, esta es una organización funcional. Sí, es cierto. Pero si queremos hacer un proyecto que toca distintas áreas y no un área o una gerencia en particular, lo que yo puedo establecer entonces es poner a esta gente trabajando en conjunto, donde alguien haga el rol de coordinador de proyecto. Entonces, esta, que es matricial, y la llamamos débil porque este señor que está aquí no es un gerente, es un coordinador de proyecto, es alguien de rango menor. Y luego, este coordinador o jefe de proyecto, si ustedes quieren llamarlo, él tiene un jefe fuerte aquí arriba, un gerente funcional, que le va a dar órdenes porque él está bajo el área de dependencia de esta área. Entonces, esto le llamamos matricial por la forma de trabajo que considera dos jefaturas, dependo de dos niveles, un nivel horizontal y un nivel vertical, y es débil, coordinador de proyecto. Ahora, y esta que está acá es distinta. Esta llamamos organización matricional, porque, insisto, eje vertical y horizontal, pero nosotros hemos creado una gerencia de proyecto. Hemos creado una gerencia de proyecto. Y hemos asignado un director de proyecto que conversa con las distintas demás funciones. Este director de proyecto conversa con los demás. Ustedes me podrán decir, bueno, profe, ¿y por qué esta se llama débil? ¿Y por qué esta se llama fuerte? Esta es fuerte por el motivo que el gerente de él es un gerente del mismo rango que los otros gerentes. Él pertenece a una gerencia de proyecto. Y luego el jefe de él es un jefe un jefe que entiende y maneja proyectos versus este señor que el de arriba si quiere te pesca y si quiere no. Porque no es mi negocio la cuestión. Es un favor que yo estoy haciendo con que tenga a alguien dirigiendo el proyecto. No es necesariamente mi interés principal. Ojo, indudablemente que pueden haber gerentes que son súper cariñosos y te entienden, etcétera, pero las estructuras son estructuras. En último término, manda la estructura, más allá de las personas. Por eso esta se llama fuerte y esta se llama débil. Ahora, aquí aparece uno que se llama equilibrada, organización matricial equilibrada. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Bueno, es que acá el gerente de una función, en vez de poner a cualquier persona, pone a un director de proyecto. Puede seguir existiendo el coordinador, pero hay un director de proyecto que no está trabajando en una gerencia de proyecto, por eso que no es fuerte. El poder de proyecto acá no es fuerte. Aquí es muy fuerte y aquí no tanto, pero hay un tema de rango. Hay un tema de jerarquía. Entonces, aquí hay un señor que se llama director de proyecto, que a diferencia de este otro que él trabajaba
en una gerencia de proyectos propiamente tal, aquí trabaja en en una organización donde él es un rango intermedio, no un rango como el coordinador, que es un rango más bajo. Y esta que se llama organización compuesta, que ya es bastante más complicada, lo que hace aquí es juntar, interceptar proyectos, por ejemplo, proyectos de esta gerencia con estos otros proyectos, etcétera. Entonces hace una composición entre una transversal y una vertical. Entonces uno se da un elemento. Aquí uno puede, o sea, esta yo la encuentro ya muy rebuscada, pero a veces se da, o sea, hay un proyecto general y un proyecto que alimenta ese proyecto general que se desarrolla bajo una cierta gerencia. Aquí está mucho el tema del poder, que yo hablé cuando hablé del lado oscuro de la fuerza. Aquí hay harto de eso, ¿no? Harto de eso. Bueno, todo tiene fortalezas y debilidades. Si hay una tabla que nos proporciona el PMI, que es esta. En esta tabla, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la estructura, la orientada a proyectos, que es el sueño, pero casi son proyectos de empresas de ingeniería las que trabajan en orientada a proyectos. Pueden ser consultoras también. Pero, claro, este es el sueño del pibe. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la autoridad del director de proyectos, director o gerente? ¿Cuál es la autoridad del director del proyecto? En una orientada a proyectos es alta o casi total, porque la empresa es de proyectos. Entonces yo aquí tengo, oye, cualquier autoridad, pues, si esta cuestión la hicieron para mí. Pero ¿cuál es mi relación de autoridad con la funcional? Es poca o ninguna. Me pescan si quieren. Si yo me meto en esta organización, o sea, aquí al director del proyecto prácticamente no existe en la funcional. No te pesco. Tú eres una gerencia que no depende de mí, no tiene relación conmigo. Claro, como te puedo tratar como persona, etcétera, pero desde el punto de vista del poder, no hay. ¿Cuál es la disponibilidad que a ti te pasan recursos en un proyecto? Ojo, tú estás trabajando en un proyecto transversal. La funcional, el área de funciones, te va a decir, sabe que yo no tengo plata, no tengo recursos, no tengo tiempo. Entonces, tu poder es escaso, es poco o ninguno. Insisto, más allá de que te pueden tener te pueden respetar, querer un poco, etcétera, pero si la cosa se pone dura, no te paso recursos, te paso lo mínimo posible. Excepto que me convenzas que lo que tú estás haciendo a mí me interesa como gerencia o como área. En la de proyecto, obviamente que es alto total, la disponibilidad de recursos, porque los recursos son de proyecto. ¿Cómo se gestiona el presupuesto del proyecto? Y aquí es donde está el antiguo dicho, con platas baila el monito. Porque aquí la plata no es tuya, es del gerente funcional. Porque tú trabajas para una función. La plata no es tuya, es del gerente del proyecto. Él es el que maneja el presupuesto. Sí, tú le podés decir, pero el que firma no eres tú, es el otro. Y el otro tiene presiones de otras cosas que quiere hacer. Cuando la organización es orientada a proyectos, bueno, quien maneja el presupuesto es el director de proyecto, es alguien de tu misma línea. No un tipo de finanza que tienes que ir a convencerlo o de producción. El rol del director de proyecto en la estructura funcional es de tiempo parcial porque tú estás trabajando, tú dependes de otra gerencia. Luego el tiempo que yo te asigno a ti son horas. O a lo mejor te voy a decir, ya, sácate esto en 3 meses. Te libero el resto de las pegas, pero en el fondo yo trabajo bajo otro. Él me presta tiempo, me facilita tiempo. Cuando tú estás en una organización de proyectos, obviamente que el tiempo es completo porque estás trabajando en proyectos en una empresa de proyectos. Ahora, ¿qué pasa con el personal administrativo? Porque el proyecto necesita personal administrativo.
Bueno, aquí te prestan gente a tiempo parcial. En el otro es tiempo completo en la práctica, porque hay gente que está 100% sintonizada a los proyectos. Bueno, una variante de lo anterior está en la matriz débil, la matriz fuerte y la matriz equilibrada. Yo sacaría la compuesta porque esa ya es demasiado compleja. Entonces, la, la influencia, el poder, le hace el poder, está distribuido entre el gerente funcional y el director del proyecto. Ahí están los grandes rangos. Entonces, cuando uno entra a una organización, es importante que te diga, bueno, tú, ¿en qué gerencia estás trabajando? ¿Cuál es el rango de poder? Porque recordemos que esta orientación que estamos dando es entender mi rol dentro de un equipo, de cómo me comunico y cuál es el liderazgo y la forma como por ejemplo, se resuelven los conflictos. Así que las estructuras que tenemos acá, ¿cierto? Esta yo las excluyo porque es demasiado complicada, poco realista en el fondo, en la intercepción de dos proyectos. Pero estas otras, entonces, en esta funcional, yo te doy a alguien de muy bajo nivel, versus en que existe un gerente que tiene el mismo rango y si hay que pelear, pelean a ese nivel. Versus, ¿cierto? Esta donde... Y bueno, acá es más equilibrada porque la gerencia finalmente creó alguna organización orientada a proyectos. ¿Mm? Así que el proyecto, lo que te va a ocurrir, más allá de las buenas voluntades que haya, es que en el fondo la estructura manda. La estructura manda. Cuando yo les digo que en la Universidad Técnica Federico Santa María, en la cual ustedes hoy día están estudiando, hay 30 departamentos y la rectoría, eso significa que el rector o el personal asociado a rectoría, es decir, los vicerrectores, directores generales, etcétera, ellos tienen que negociar con los 30 directores. Cuando yo estoy en una universidad con facultades, yo voy y converso con el decano de esa parte y mi interlocutor es esa persona, no los 30 que están abajo. Pues los 30 que están abajo me hacen bastante más ingobernable la organización. ¿Cuál es la gracia? Es que la comunicación es muy rápida, porque no hay mayores mandos medios, la cosa llega entonces más participativa. Bueno, eh, en la matricial que habíamos hablado poco, por ejemplo, el que gestiona el presupuesto del proyecto siempre va a ser el gerente funcional. En cambio, en la matricial fuerte hay un director de proyecto, o sea, hay alguien que corta el queque más arriba. Y el rol de director de proyecto en una matricial débil, en el fondo yo te puse un director de proyecto para ayudarte un poco, digamos. ¿Ah? Pero el tiempo, excepto que yo te diga, mira, te paso 240 horas de jefatura de proyecto. Este no, porque este tipo en realidad es un director de proyecto, un jefe de proyecto, coordinador de proyecto, que trabaja como en su rol, propiamente tal. Entonces, hay que entender la estructura para entender lo que hay detrás de las organizaciones. Bien, el profesor... Sí, Disculpe, sí, profesor, adelante, por favor, una adelante. consulta, que como usted menciona mucho la comparación, por ejemplo, de la Santa María, yo soy exalumno y me gustaba mucho eso, de que fuera como tan homogéneo, fácil de llegar a cualquier persona, sobre todo para los estudiantes. Pero lo veo, por ejemplo, como usted menciona, con las facultades de la Católica, de la Chile o ese tipo de universidades. Se facilitan las comunicaciones, pero del otro lado es como que estoy construyendo como feudo aparte. Sí, Cada uno es un feudo y cada uno va a luchar por su propio feudo, quiero decir. Y sí, eso también no me produce más división, no, no sé, comparando con las dos, yo no tengo la experiencia de universidad con facultades, que en una universidad que además que está todo junto, en el mismo campus, están todas las carreras, por ejemplo,
que lo llevo al caso, sería como un ambiente ágil, por ejemplo, en una empresa, facilita más la comunicación. Depende también de la ¿cómo decirlo? Como de la cultura, influye en la cultura de la gente que trabaja ahí. Mira, influye justamente todo esto, o sea, toda la estructura y todas esas cosas, es lo que influye en la cultura. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas la estructura es tremendamente jerárquica, es tremendamente jerárquica. Y el capitán, o sea, el cabo tiene que hablar con el sargento para que el sargento hable con el teniente y el teniente con el capitán y así sucesivamente. Una estructura, porque tú tienes varios niveles. Es tremendamente jerárquica. Línea abajo. Cuando las estructuras son muy planas, lo bueno que tiene que la capacidad de funcionamiento de las áreas es muy grande, muy alta. Entonces, la posibilidad de resolver problemas locales es muy rápida, pero los problemas eh, que hoy día tienden a ser problemas más complejos, los problemas transversales, son mucho más difíciles porque tenéis que poner de acuerdo a mucha más gente. Pero insisto, toda estructura tiene sus pros y sus contras, todas. Eh, entonces, por ejemplo, en nuestra estructura, y ojo, estamos hablando de la Santa María en este momento, solamente para ponerlo yo como ejemplo, porque no les pregunté de dónde están trabajando, etcétera. Esa pregunta es más indirecta, no quise hacerla ahora, porque podríamos haber tomado una empresa tipo y haber dicho, mira, tal gerencia, etcétera. Entonces, nosotros somos una estructura bastante más participativa que lo favorece el hecho de ser transversales. Si tú vas a la política chilena hoy en día, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? El gobierno tiene que negociar con el Parlamento donde hay 18 partidos. Eso es lo que pasa al resto, tiene 30. ¿No? Cuando tú tienes partidos políticos que son más fuertes en el Congreso, tú no negocias con 30 partidos o con todos los diputados y senadores. Tú negocias con algunos movimientos. Entonces tú decís, bueno, voy a negociar con la izquierda, con el centro y la derecha. Si esos tipos tienen la cosa armada, entonces yo mantengo 3 conversaciones y no 30, o 18 como tiene que hacer el presidente. ¿No? Entonces, estas son elementos. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes estudió en el dúo o en el dúo, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes estudió en el dúo? ¿Nadie? Mire, el dúo tiene una estructura tremendamente verticalista. El dúo tiene 120.000 estudiantes. ¿Tú estudiaste en el dúo, María? Sí, yo estudié mi primera carrera en el Duoc hace muchos años y también hoy día trabajo ahí. Ya, el dúo es tremendamente verticalista. Entonces el dúo asegura que algo que hace en Arica lo va a hacer en Talca. Mantiene una estructura que permite dar una respuesta homogénea en distintos lugares del país. Y eso es muy efectivo. Se le llama, por lo menos internamente, transversalidad, sobre todo en el tema académico. Entonces, se dan cuenta, cada organización busca su propia estructura y la cual evoluciona más o menos con el tiempo. Ahora, en el caso, por ejemplo, ¿alguien es de la Chile acá? ¿Alguno de ustedes de la Chile? La Chile, por ejemplo, tiene puntos de fricciones fuertes entre facultades. Cuando uno habla de negocio, ¿con quién tengo que conversar? ¿Con la facultad de negocio, economía y negocio, en la calle Portugal, o tengo que hablar con la facultad de ciencia física y matemática en Buchef, en Santiago? ¿Con cuál de los dos hablo? De hecho, hay cosas, diplomas como este están en ambas facultades. ¿Ah? Entonces, las facultades, o sea, todo esto que yo he hablado del poder se ve reflejado en concreto en estas cosas, ¿ah? En las organizaciones. Y ojo, hay organizaciones que son mejores cuando uno está en varios países, por ejemplo, crea divisiones. Está la división, por ejemplo, lo que hizo
Telefónica o Movistar. ¿Alguien de acá es Telefónica o Movistar? ¿Alguien de acá? Yo he trabajado ahí en Telefónica hace tiempo, sí. Ya. Y ellos tienen Telefónica. divisiones europeas, América Latina, Caribe, etcétera. Claro, entonces se dan cuenta, ellos tienen otra estructura geográfica ya súper, súper distinta. Estamos hablando de continentes. ¿Ah? Entonces, cada organización busca su propia estructura. Bueno, lo que estamos hablando es lo que el profesor Ernesto les mencionó al finalizar la clase pasada. Le habló de los entornos, el contexto de los proyectos y su entorno. Con esto terminó la clase el profesor la vez pasada. Y le alcanzó a decir, nuevamente, bajo el contexto, cómo se ven influidos los proyectos. Influidos, más allá de que tú tengas buena onda. Pero hay variables estructurales que los afectan. Y las variables estructurales, según PMI, y con bastante razón, dice que son dos tipos. De los factores ambientales de la organización, entre paréntesis, cuando hablo de organización, me estoy refiriendo a cualquier tipo de empresa o institución, excepto que haga la mención explícita que no es eso. Entonces, acá es todo, porque o somos empresas o somos instituciones. Según la ley chilena, las empresas son sin fines de lucro, las empresas son con fines de lucro y las instituciones son sin fines de lucro, lo cual es más o menos no es tan cierto. Pero aquí todos nosotros trabajamos, o en empresas o en instituciones. El fin final, la misión final de la organización son los que ganan plata y los que costean su actividad. Entonces, los factores ambientales de la organización y los activos de proceso de la organización. Eso fue lo que planteó el profesor. Y acá, bajo nuestra perspectiva, para entender qué va a pasar con los equipos, con el liderazgo, con las comunicaciones, con la manera de resolver conflictos, con la manera de ocupar gerencias, nosotros vamos a entender en el caso de los factores ambientales, los factores externos y internos. Y en el caso de los activos de proceso de organización, aquellas cosas que son nuestras, que son más orientadas al área de procesos propiamente tal. Como esa definición puede que no se haya entendido, es fácil, no es definición fácil, vamos a decir que los factores ambientales de la organización son aquellas condiciones que están fuera del control del proyecto, del equipo de proyecto. O sea, tú aquí tienes que bailar de acuerdo a la música que te pusieron. Y que indudablemente influyen en el proyecto. Te restringen acciones. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura de la organización? ¿Qué hay a hacer tú al respecto? No podéis cambiar la cultura. Es lo que hay. Es la cultura. Entonces, tú ¿qué tienes que hacer? Comprenderla, asumirla. Porque no la vas a poder cambiar. Es la cultura que hay. Y de gobierno también. En la cultura, porque los gobiernos influyen fuertemente en la organización, en la cultura organizacional y la forma de gobierno que tiene. Indudablemente tú no eres el gerente general, ni eres el presidente de la nación, ni eres el alcalde, etcétera. Tú trabajas para ellos. Entonces, eso es un factor que tienes que considerarlo porque ¿te ayuda o no? Tienes que considerarlo. Segundo, la distribución geográfica de las instalaciones. Lo mencionó anteriormente nuestro amigo, dijo, mira, yo trabajé en Telefónica, está Europa, está el Caribe, está América Latina, etcétera, ¿estamos? Entonces ya es ese orden de magnitud. En el caso Codelco, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es Chuquicamata, Codelco Norte, lo que es Teniente, Andina, etcétera, en distintos lugares del país. Cuando mencioné el caso del dúo, ¿de dónde a dónde tienen escuela o centro ustedes? ¿Desde qué ciudad hasta qué ciudad considerando norte-sur? Nosotros tenemos desde al norte, nosotros solo tenemos Valparaíso, Viña, Santiago, Puerto Montt, Villarrica, Arauco, Nacimiento,
Y lo más al sur es Puerto Montt y tenemos campus virtual que ahí tenemos estudiantes incluso de otros países. Ya. Pero al norte no llegan Arica y Quique. No, INACAP es la que está hacia el norte. sí, INACAP está hacia el norte. Pero también está hacia el sur. sí. Ahí desconozco muy bien, pero sí, INACAP tiene más regiones. En más regiones, sí. Y ¿Te das cuenta? podría ser quizás AYEP, pero en verdad lo desconozco. Claro. Entonces, te das cuenta, o sea, hay distribuciones geográficas. Cuando tú te tomas una bebida gaseosa en Chile, si lees la letra chica, en algún caso tu bebida gaseosa es de Concón, o en otras partes de Puerto Montt o Valdivia, donde está el agua por ahí. Entonces, la, 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 la geografía influye, porque hay una cultura que además de ser nacional es regional. En Ecuador, por ejemplo, tú tienes tres grandes culturas. La cultura de la costa, la cultura de la sierra, a los de la costa, a los de la sierra le llaman los monos, a los otros le dicen serrano, pero serrano así con desprecio, serrano. Desprecio. Y lo amazónico, lo otro, ¿estamos? Lo amazónico. Tienes tres culturas en un país. Entonces también influye en la distribución geográfica, hace que las cosas jueguen con otras variables. Hablaba la otra vez con una empresa de proyectos, por ejemplo. Me decía, es tan complicado meterse en algunas zonas de Colombia, bueno, pueden secuestrar a los ingenieros. Con todo respeto, pero hay zonas que son complicadas. La parte grave. Los canales de comunicación que hay dentro de la organización. Porque si la organización es jerárquica, muy jerárquica, hay canales súper establecidos, tú no te los puedes saltar. Te lo van a cobrar caro hacer eso. Los sistemas existentes. Tú decís, oye, ¿sabéis qué? Me carga Microsoft o me carga tal. Es lo que hay. O sea, tú no vas a poder decir, yo quiero cambiar. No, señor. Nosotros usamos tal tipo de herramienta y esa es la que vamos a usar. Entonces tú como gerente de proyecto, como jefe de proyecto, etcétera, no podís llegar a cambiar la tecnología, para eso tenéis que dar otro tipo de lucha. El clima político. ¿Qué vas a hacer tú con respecto al clima político? El clima político influye fuertemente, sea dentro de la organización o no. Dentro de las organizaciones, por ejemplo, en ciertas organizaciones, los grupos, hay grupos religiosos fuertes, hay grupos masónicos fuertes, y son otras corrientes. No estamos hablando de la política partidista, a eso me refiero. Ahora, también, ¿qué puedes hacer tú respecto a los recursos humanos que existen? ¿Lo vais a echar a todo? No podía echarlo. ¿Cómo voy a jugar con eso? ¿Cómo? Mira, yo quiero cambiar la forma de, de incentivar al personal, pero hay procedimientos en la organización, es re poco lo que puedes hacer. Hay que entenderlo. Ahora, uno siempre trata de jugar, de interpretar las cosas para ver de qué manera uno puede estirar los límites. Pero también están los estándares de la industria y los estándares de gobierno. Hay ciertas cosas que uno puede hacer y hay otras que no puede hacer. En Chile, por ejemplo, estamos demorando mucho la aprobación de un proyecto. Mucho. Si el proyecto tiene que ver con variables ambientales, hay que tenerlo claro, pero conversaba la otra vez, por ejemplo, con alguien de un proyecto. Habían tirado un proyecto y los tipos se les ocurre hacerlo arriba de un cementerio, pasar con las líneas de transmisión por arriba de un cementerio indígena. Ha sido imposible que el proyecto opere. Imposible. Porque los indígenas de la zona consideran de que una vez que pase la energía eléctrica, eso va a afectar a los muertitos que están ahí enterrados. Entonces no podéis pasar por arriba. Y como ya pasaste por arriba, esos pueblos se consideran ofendidos al haber tirado las líneas que afectaban al espíritu de los que están enterrados en el cementerio. ¿Cómo resolví ese tema? Bueno,
¿Cómo se te ocurre tirar la línea por arriba? ¿Ah? Culturas regionales. Las estructuras organizacionales e infraestructura, tú no puedes creer que herencias como te gusten a ti, es lo que hay. Y las condiciones de mercado. Tú dices, mira, yo quiero ofrecer tal sueldo, sí, pero resulta que estáis fuera de mercado, para bien o para mal. Entonces, todas estas cosas, ¿qué haces con esto? Entenderlo, comprenderlo, saber que existe y ver de qué manera puedo a lo mejor estirar algunas cosas o reinterpretarlas. Pero si yo no tengo claro los estándares gubernamentales, las leyes de gobierno, etcétera, no puedo. Si tú dices, mire, yo voy a hacer que trabajen en Arica el 7 de enero, no puedes, porque los ariqueños están en otra el 7 de enero. En Perú, por ejemplo, en Ecuador, que es lo que nos pasaba a nosotros, Ecuador, las regiones tienen sus propios días festivos. Entonces, de de Quito, por repente ejemplo. armar un proyecto es re complicado. ¿Ah? La fiesta de Quito, por ejemplo. Son como Claro, 3 la fiesta días en de Quito, diciembre. claro, y están los otros en Guayaquil, y como los otros tratan de decir, bueno, nosotros también tenemos derecho, entonces los demanda. Entonces tú decís, hagamos una reunión, tenés que mirar todos los calendarios en rojo chicos, porque son calendarios que están en distintas regiones. Bueno, y el otro elemento son los activos de proceso de la organización. Y esto, a diferencia del anterior, que es lo que hay, que tenés que acostumbrarte, ojo, saber remar en esa agua, son los planes, procesos, políticas, procedimientos, o las bases de conocimiento que tiene la organización. Las organizaciones son riquísimas. Por ejemplo, cuando están bien orientadas en tener, tú tienes un activo, se llaman activos. ¿Por qué? Porque ya alguien estudió los procesos y procedimientos. Entonces tú vienes y dices, bueno, voy a usar un logo al proyecto, cuidado, ¿cuál es el manual de marca? Porque ese manual de marca te ayuda, o sea, evitas tú tener que de nuevo descubrir que vaya a combinar el color verde con el naranja, cuando en realidad los colores institucionales son tales y viene dado por la casa matriz que está en Toronto, Canadá. Punto. Entonces, te ayudan. Y obviamente que esto depende si es cierre, vamos a hacer cierre. Sí, pero los cierres de proyectos en nuestra empresa tienen estas características. Ojo con los cierres, son muy importantes. Los flujos de plata dependen de eso. Los estándares, por ejemplo, cuáles son las políticas organizacionales. Si hay plantilla, no tengo que andar pensando, no, uso eso que hay. Porque eso es algo que juega a favor mío. O me limita y tengo que tratar de cambiar algunas cosas, porque a lo mejor no son muy buenos. Los requisitos de forma de comunicación. Hoy día, por ejemplo, el tema de WhatsApp, ya los abogados más o menos llegaron a la conclusión de que el WhatsApp no es considerado un medio oficial de comunicación. Ya, entonces eso, ¿te sirve o no te sirve? Pero si es un medio de comunicación informal, entonces, ¿cómo me muevo? Pero eso es propio de la organización, a diferencia de lo otro, que es macro. Eso juega en tu área de proyecto. Por eso se llaman activos de proceso de organización. Bueno, y las bases de datos corporativas son a veces muy interesantes, todos los legados de proyectos, todo eso te puede ayudar bastante, porque forma parte de, influyen en tu proyecto. ¿Ah? Bueno, son las 9:29, estamos terminando. ¿Qué consultas, dudas, qué aporte quisiera hacer alguno, qué aprendizaje quisiera destacar alguien? Ya tenemos 12 integrantes. Me da la impresión que ¿Llegaste, Jonathan? Afirmativo. Afirmativo, ya. Si alguno de ustedes falta, por favor me avisa, a pesar de que esto pasa a la lista de asistencia, pero cuando uno llega atrasado no sé si la pasa automáticamente. Ya. Bien, ¿algo que quisieran destacar? ¿Se van contentos, se van aburridos, se van molestos, creen que han aprendido, creen que hemos conversado algo interesante? Eh, eh, la clase próxima quiero que sea mucho más participativa, pero aquí teníamos que centrar el tema de cuáles son los ejes estructurales que fijan el contexto sobre los proyectos y que van a afectar a nuestras personas, a la forma de planificación, va a afectar todo. Eso es lo que hicimos hoy día, incluyendo las variables blandas. Adelante, Ana María, parece que es.
María José. María- No sé cómo cambiar el nombre ahí, chiquillos, pero soy Ya. María José, por favor. Yo quisiera agradecer y también reconocer la parte inicial en lo de la inteligencia emocional, porque muchas veces en las áreas TI no se habla de eso, ¿ya? Y es fundamental, porque en el fondo la gestión de proyectos, la gestión en sí de los trabajos tiene que ver con las personas, independientes si son más o menos y el poder entender que podemos trabajar la inteligencia emocional apoya mucho la gestión de estos proyectos. Así que no imaginé que en la Universidad Federico de Santa María me iban a hablar de eso y estoy gratamente sorprendida. Oh, Ah, ya. Bueno, mira. Oye, gracias pues María José. Mira, les cuento que yo en cada clase les voy a hacer un regalo. ¿Ah? En cada clase les voy a tener alguna vez se decís, chía, regalo, fue el regalo vos, profe. ¿Ah? Pero resulta que eh, yo hay una carpeta que se llama material complementario. ¿Ah? Y la carpeta de material complementario, yo hice la selección, me leí un libro que es extraordinariamente bueno que se llama Inteligencia Emocional en la Empresa, de Daniel Goleman. Ojo, Goleman tiene varios libros, entonces uno de repente se puede confundir y decir, oye, era medio aburrido el libro, el profe dijo que era tan bueno. Inteligencia Emocional en la Empresa yo lo tengo en el respaldo de mi escritorio. ¿Por qué? Porque le he puesto papelitos, separadores, etcétera, de ejemplos de un montón de casos donde los informáticos hemos sido bárbaros. Y él dice que dentro de los ingenieros que más problemas dejan y más consecuencias generan es la gente que proviene de ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú creas un sistema afectas a todo el mundo. Entonces me di el trabajo de leerme el libro y después digitar las partes de los errores que él menciona como errores específicos. Cuidado con los informáticos, son unos bárbaros y hacen este tipo de barbarie. Entonces, en vez de pasarle el libro completo, que es bien grueso, le hice un select. Entonces, allí, en material complementario, está esta selección. ¿Ah? También le vamos a regalar un libro físico, porque en el tema de comunicaciones vamos a invitar al gerente de Oracle a que converse con nosotros, porque Oracle, que es empresa de base de datos, han llegado a la conclusión que somos muy peligrosos para comunicarnos, porque si nos comunicamos mal, dejamos una escuadra grande. Entonces va a venir el gerente del día, en la última clase va a venir el gerente de Oracle relacionado con procesos comunicacionales y nos va a hablar de esto y nos va a regalar su libro, ¿estamos? Al respecto. Y eso se los vamos a mandar por correo. ¿Ah? Así que bueno, oye, les doy las gracias, ¿estamos? Y nos vemos la próxima semana. Ya yo no asisto la próxima semana como fui la semana pasada, sino que lo espero el próximo jueves. Que les vaya muy bien y acuérdense que en clase vamos a ir haciendo unos ejercicios y le vamos a ir poniendo puntaje positivo, no negativo, sino que el que tiene el punto lo tiene. Vamos a jugar 3 puntos por partido. ¿Vamos? Ya, pues. Nos vemos. Chao. Muchas Gracias, profe. gracias, No, buenas pues, noches. muchísimas gracias. Chao. Buenas noches. Buen fin de. Buenas semanas. Eric tenía Oh, una... se fue el profe. Se fue. Ya no importa, la hago después. La mandas por correo. Chao.